La minería de datos es el proceso de búsqueda en grandes bases de datos para encontrar información útil que sirva para la toma de decisión. Se puede entender como la tecnología, software utilizado para encontrar patrones de comportamiento dentro de una base de datos. La ventaja fundamental de este proceso de análisis de datos es la gran cantidad de escenarios empresariales a los que se puede aplicar. A modo de ejemplo, tenemos predicción, probabilidad, análisis secuenciales. Bueno, pasamos a ver las etapas de minería de datos. Dentro de un proceso de minería de datos podemos encontrar cinco fases, las cuales pasaré a explicarlas en este momento, las cinco fases que se encuentran en la etapa de minería de datos. Objetivo y recolección de datos. Lo primero de todo es centrarnos en qué tipo de información queremos obtener. Imaginemos el ejemplo que un supermercado quiere conocer a qué hora del día es donde más asisten clientes. Ahí este sería el objetivo y la información que quiere obtener el comercio en este caso. Procesamiento y gestión de datos. Una vez que sabemos los datos que queremos recopilar, podemos trabajar los datos. Esta quizás sea la fase más complicada del proceso, pues requiere seleccionar la muestra representativa sobre la que se va a realizar el análisis. Una vez cogida la muestra, se debe analizar qué tipo de variable de modelo de regresión se va a realizar sobre la muestra. Selección de modelo está muy relacionada con la anterior fase. Se trata de crear un modelo algoritmo que nos arroje el mejor resultado posible. Para ello hay que hacer un análisis exhaustivo de las variables a incluir en el modelo. Análisis y revisión del resultado. Básicamente realizar los resultados para comprobar si arrojan una explicación lógica y explicación que facilite la toma de decisión en la base de información suministrada por los resultados. Actualización del modelo. El último paso del proceso sería la actualización del modelo. Es muy importante que se vaya haciendo con el paso del tiempo para que no quede obsoleto. La variable de modelo podría pasar a ser no significativa, por tanto se requiere un control periódico del mismo. Existen varios tipos de software de análisis que están disponibles: estadísticos, de aprendizaje automático y redes neuronales. En general se busca cualquier de estos cuatro tipos de relaciones. Los datos almacenados se utilizan para localizar datos en grupos predeterminados. Por ejemplo, una cadena de restaurantes podría minar datos de compra del cliente para determinar cuándo los clientes visitan y lo que normalmente ordenan. Esta información podría utilizarse para aumentar el tráfico y tener especiales grupos. Los elementos de datos se agrupan de acuerdo a la relación lógica o preferencia de los consumidores. Por ejemplo, los datos pueden ser extraídos para identificar segmentos de mercado o afinidades de los consumidores. Bueno, pasamos a hablar acerca de las asociaciones, donde nos dice que los datos pueden ser minados para identificar asociaciones. Un ejemplo es acerca de la cerveza pañal, es un ejemplo de minería asociativa. Patrones secuenciales. Los datos se minan para anticipar patrones de comportamiento y tendencia. Por ejemplo, un distribuidor especializado en sistemas al aire libre puede predecir la probabilidad de compra de una mochila basada en la compra de un consumidor de saco de dormir y calzado de senderismo. En la minería de datos se compone de 5 elementos principales: extraer, transformar y cargar datos de transacciones en el sistema de almacenamiento de datos, almacenar y manejar datos en un sistema de base de datos multidimensional, proporcionar acceso a datos para los analistas de negocios y profesionales de tecnología y de la información. Analizar niveles de análisis disponibles. Tenemos las redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos y árboles de decisión.
Las redes neuronales, modelos preventivos no lineales que aprenden a través de la formación y se asemejan a redes neuronales biológicas en su estructura. El algoritmo genético, técnica de optimización que usa procesos tales como combinación genética, mutación y selección natural en un diseño basado en los conceptos de evolución. El árbol de decisión es la estructura de forma de árbol que representa conjunto de decisiones. Estas decisiones generan reglas para la clasificación de un conjunto de datos. Métodos específicos de árboles de decisión incluye árboles de clasificación y regresión y detención automática de interacción. La infraestructura tecnológica que se requiere hoy en día, las aplicaciones de minería de datos están disponibles en sistemas de todo tamaño, para mainframe, cliente, servidor y para PC. Los precios del sistema van desde varios miles y miles de dólares para las aplicaciones más pequeñas hasta $1.000.000 por terabyte con más grandes capacidades. Las aplicaciones de nivel de empresa en general varían en tamaño desde 10 gigabytes a más de 11 gigabytes. Hay dos factores tecnológicos críticos: el tamaño de la base de datos. Entre más datos haya en proceso y siendo metidos más poderosos en el sistema requerido, tenemos complejidad de consulta. Entre más complejidad Entre más compleja la consulta, mayor el número de consultas en proceso, más poderoso debe ser el sistema requerido.